Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy, Salmos 148, con nuestra hermana Camille Alcaví desde Chile. Hermana, te bendecimos, te escuchamos y damos gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias, Lins. Muchas gracias a todos los hermanos que se encuentran reunidos aquí. Sobre todo, muchas gracias a Dios por permitirnos estar juntos y poder aprender todos juntos acerca de su palabra, porque siempre es mucho más significativo estudiar en comunidad que a veces solo, porque a veces uno se olvida o no piensa en algunas cosas o perspectivas que los demás sí tienen acerca de un mismo tema. Antes de empezar, quería pedirle a Sergio que si nos puede acompañar en una oración para empezar muy bien este estudio. Entonces, les pido que por favor inclinen sus rostros para poder acercarnos ante nuestro Señor. Oh Dios Todopoderoso, santificado sea por siempre su nombre, Señor. Estamos muy agradecidos de este día sábado, este día en que usted nos tiene para recordar su nombre, para guardar su palabra, para mantenernos en su fe y recordarlo. Y en este momento en especial agradecidos porque en una instancia en que si bien es de nervios, nos produce a todos los que estamos acá un poquito de preocupación, estamos también agradecidos porque podemos y estamos en su nombre también entregando parte de su mensaje, entregando parte de lo que usted ha entregado a Camila en sus distintas instancias de aprender y de exponer este mensaje, para que también sea de agrado, que sea también enriquecedor para todos los hermanos que están viendo y están compartiendo y quienes lo verán en alguna oportunidad. Sabemos que no hay nada más agradable para usted que darle honra, y esto es básicamente lo que busca este salmo, y que podemos honrarlo y que toda creación también lo haga. Todo esto, Dios, entonces pedimos para que los rayos de Camil puedan entregar su palabra y que sea bendecida y que sean de agrado para nuestros hermanos. Todo lo pedimos, no por merecerlo, sino que por los medios de nuestro hermano mayor Jesucristo, Rey, venidero y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, para empezar y haciendo una pequeña introducción, no quería dejar de mencionar de que llevamos ya un par de años aquí con los estudios de los Salmos semanalmente en comunidad, y lo que hemos podido aprender durante todo este transcurso de tiempo es que si bien uno puede acercarse a los Salmos de una forma más literal o superficial, podemos decir, oh, qué bonito salmo, oh, qué bonitas palabras, pero la verdad es que si uno estudia en profundidad y con mayor detenimiento, cada verso de cada poema, de cada canción, podemos darnos cuenta de que todos estos bonitos salmos de adoración y alabanza en realidad son mucho más profundos y menos vanos, no hablan solo de belleza, sino que nos da a conocer un poco más acerca de la realidad del Señor. Son unos salmos que nos ayudan a comprender su esencia, su mentalidad, su corazón, su proceder. La verdad es que estos salmos han resultado ser como un espejo para cada uno de nosotros. A la luz de ellos hemos podido enfrentarnos a nosotros mismos. Hemos podido revisar nuestro interior, nuestras obras, con el fin de meditar e intentar mejorar. Todos estos salmos también han resultado ser una máquina del tiempo que nos ha llevado a conocer, a entender y meditar acerca de los orígenes del planeta, del ser humano, de nuestro pueblo, hasta nuestra actualidad. Incluso hemos conocido el sentido profético de estos salmos, ya que no solamente anunciaron cosas que iban a ocurrir después, sino que también anunciaban el regreso del Mesías y también cómo es que él va a restaurar a todo su pueblo Israel y por consiguiente a toda la humanidad. Todo lo anterior se ha hecho, y como lo hemos ido viendo, a través del uso del arte, que es un aspecto en el ser humano que muchas veces dejamos descuidado o lo dejamos de lado. No lo tomamos en serio o se le asigna muy poco valor. Samuel, David, Asaf, Salomón, los músicos de templo y tantas otras personas anónimas usaron esa capacidad artística que Dios le otorgó a todos los seres humanos para hacer el arte y para darnos a conocer cuál es su esencia y que también nosotros podamos darla a conocer a los demás. Hace muy poquito escuché a un músico que hablaba del arte y específicamente de la música, que decía que quizás la herramienta más efectiva que Dios puso a disposición del ser humano para predicar y para dar a conocer su palabra es la música. Esto porque si bien podemos aprender muchísimo de estudios bíblicos, de sermones muy bien hechos, de escritos,
La verdad es que todas esas palabras podemos recordarlas cuando transcurren unos días. Después, cuando empiezan a transcurrir los meses o los años, recordamos un par de frases o simplemente recordamos la idea principal y lo que fuimos aprendiendo. Y generalmente no recordamos las palabras exactas, pero los seres humanos, por alguna capacidad que Dios nos dio, es que solemos recordar mucho mejor y más exactamente un proverbio, una canción o un poema, aun cuando estamos en situaciones tan de debilidad, por ejemplo, como el Alzheimer. Aunque pasen tantos años, la música, las canciones quedan en nuestra mente y en nuestro corazón. Creemos que este salmo, que es el 148, es un salmo que nos invita a reflexionar, a entender y a valorar al Dios que nos adoptó y que quiso ser nuestro Padre, a pesar de quién éramos, cómo éramos y de dónde veníamos. Pero también es un llamado de atención a cada uno de nosotros por el valor que nosotros mismos nos asignamos dentro de su creación, para ponernos en el lugar que nos corresponde. Este es un salmo que reconoce en el arte y en la música, en la alabanza específicamente, un medio poderoso y efectivo para dar a conocer a Dios, para enseñar, para darle gracias, para reconocer su poder y su amor, para exaltarle por todas las obras de sus manos, por las palabras que dieron forma y vida a todo lo creado, ya sean visibles o invisibles, entendámosla o no. Este es un salmo que nos dice que a Dios se le exalta, porque es de toda justicia hacerlo, porque se lo merece. De modo que si no lo hacemos, estamos cometiendo una injusticia, estamos siendo mal agradecidos y por tanto estamos pecando. Entonces ahora quería invitar a mi mamita que pueda leernos el salmo. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les hizo ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta sus palabras, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Muchas gracias, mami. Entonces vamos a empezar con este estudio. Quería empezar mencionando y hablando acerca de la primera palabra que aparece en este salmo, que es la palabra aleluya. La verdad es que esta es una palabra que se ha tomado del hebreo y muchas veces se usa, como he dicho, como una palabra en el español o en inglés o en otro idioma. Pero lo cierto es que esto no es precisamente una palabra, sino que son dos. Es una frase que está compuesta de dos palabras, una que sería la raíz, cuya raíz sería halel, que significa brillar, o un sonido claro, ya sea como en cuanto a color o en cuanto a sonido. Y la otra palabra es ya, que es la contracción del nombre de Dios. Lo llamativo es que la palabra halel por sí sola sirve para usarse en distintas circunstancias. También se puede usar como para elogiar o jactarse respecto de alguien. Por ejemplo, cuando se habla de la mujer virtuosa, dice que la van a alabar, la van a exaltar, se usa esta misma expresión. Y la palabra ya, como dije, por otro lado, es una contracción. La forma específica que se usa acerca de la palabra halel es halelu, que implica una orden de alabar. En el fondo, el salmista lo que nos está diciendo, debes alabar, o por eso dice load a Dios, o alabad a Dios, porque esa sería una traducción más correcta al español. Entonces, este salmo comienza con una instrucción o una exhortación para alabar y elogiar
o para jactarse en el Señor. Entonces, Salmo 141, versículos 1 y 2. Alabad al Eterno desde los cielos, alabadle en las alturas. ¿Quién es? La respuesta está en el versículo siguiente. Alabadle vosotros, todos sus ángeles, vosotros, todos sus ejércitos. Pero ¿quiénes habitan en el cielo? Como para que el salmista haya dicho eso. ¿No? Sabemos que en el cielo, en el trono de Dios, habitan distintos seres que le alaban continuamente. Esto nos los dice Juan, por ejemplo, también nos los dice Isaías o Ezequiel, que nos muestra que alrededor del trono de Dios hay continua alabanza de parte de ciertos seres. ¿Quiénes son? En Apocalipsis 4, en los versículos del 1 al 11, vamos a partir desde el 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Entonces acá lo que se muestra es que no solamente se muestra, o sea, conocer el trono de Dios, sino que también habla acerca de quienes habitan allí y qué es lo que están haciendo. Acá vemos que los 4 seres vivientes alaban a Dios de día y de noche, es decir, están continuamente clamando e invocando el nombre de Dios. Y no solamente ellos, sino que cada vez que ellos dan gloria, los 24 ancianos que están alrededor del trono se postran y adoran. Entonces ellos también están entonando una constante adoración y arrojan sus propias coronas, es decir, se rinden ante el verdadero Rey de Reyes. Luego en el capítulo 5, en los versículos del 6 al 11, vamos a empezar desde el 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y aquí mucho ojo, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces vemos que no solamente hay una alabanza continua al Señor, sino que dicha alabanza consta de canciones, de instrumentos, y además tienen presente las oraciones de todos sus siervos, de los siervos del Eterno. Su música solamente habla del Creador, lo que leemos es una alabanza que solamente versa sobre Dios y su poder y su misericordia. En ningún momento se mencionan ellos mismos, sus cantos no hablan de ellos mismos y tampoco se centran en lo que ellos sienten al ver su gloria, sino que su canto solamente está centrado en el Creador. Los versículos 3 y 4 dicen, del Salmo 148, alabadle sol y luna, alabadle vosotras, todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Acá surge una de las grandes interrogantes que acompaña todo este salmo, que es ¿cómo es posible que seres que no tienen vida o que no tienen una vida como la nuestra adoren al Señor? ¿Cómo es posible que el sol, la luna y las estrellas, los cielos, las aguas, alaben al Señor? La verdad es que hay distintas formas de verlo, diferentes interpretaciones, y la verdad es que esta sierva no tiene un gran conocimiento como para darlas a conocer. Sí se ha mencionado de que, por ejemplo, detrás de cada astro hay un ángel que obedece la voz del Señor y hace que los astros produzcan sus movimientos. Pero más allá de que si esto pueda ser cierto o no, yo creo que tiene mucho sentido pensar que cada cosa que ha sido creada por Dios y que cumple la función para cual fue hecha, da honor y gloria al Señor por ese mismo hecho. Así los movimientos que se producen entre el sol, la luna y la tierra, por ejemplo, alaban a Dios en el sentido de que dan cuenta de su gloria y así alaban al Señor.
Esto lo dice, por ejemplo, el rey David en el Salmo 16. Dice, los cielos cuentan, en el Salmo 19, versículo 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer su camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Entonces, tanto el sol como la luna y las estrellas, los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaban al Creador porque hacen lo que Él ordenó. Su gloria y su poder se ve reflejado en ellos porque le obedecen y porque funcionan perfectamente. Los astros no necesitan de nuestra ayuda para moverse, para brillar o funcionar como deben. Y si la necesitaran, creo que tampoco podríamos hacer algo, la verdad. Como dice Pablo en la carta a los Colosenses, en la carta a los Colosenses, dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Los versículos 5 y 6 del Salmo 148 siguen diciendo, alaben el nombre del Eterno, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Entonces acá lo que hace es un resumen, una recapitulación de lo que ya venía hablando antes, es decir, que alaben en el nombre del Eterno, quienes habitan en el cielo, pero también todos los demás, como vamos a ver, porque Él mandó, Él solamente habló y todo fue creado, los hizo ser, los hizo que existieran, y les puso una ley que no van a quebrantar. Entonces acá hay un punto importantísimo e interesante, porque no es la única vez que en la Escritura se menciona, luego de hablar de la creación, que Dios les dio leyes, órdenes e instrucciones para funcionar. Eso suena familiar, ¿no? Quizás tiene sentido que por eso en el mismo Salmo 19 que leímos, luego de hablar acerca de la creación y de los cielos, David dice, la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, los cielos no solo nos muestran el poder de Dios, sino que también nos enseñan que nuestra obediencia es alabanza para Él. De ahí que el mismo Salmo diga, o sea, nuestro mismo Señor diga en Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9, como citándose a sí mismo en realidad desde Isaías 29:7, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces la honra está muy relacionada con la obediencia y con el cumplimiento de su ley. Entonces vemos que estos astros enormes obedecen lo que dice Dios. Los ángeles, los seres vivientes que están en el trono, los 24 ancianos se postran ante Dios. Entonces, si no obedecemos la perfecta ley de Dios, ¿cómo es que vamos a poder alabarle genuinamente? Nehemías 9, versículo 6 dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. La creación entera alaba y obedece a Dios. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? Versículos 7 y 8 del Salmo 148. Alabad al Eterno desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Acá el salmista ya se va y deja de hablar del cielo para hablar con su opuesto, que sería la tierra. Ahora el salmista empieza con su exhortación hacia lo que existe debajo del cielo, es la tierra y todo lo que está en ella. Y al igual que en los días de la creación, luego de la creación de los cielos, Dios continuó ordenando las aguas que están debajo de los cielos, separándolas de la tierra y creando así los mares, como nos dice Génesis capítulo 1, versículo 9.
Entonces hasta ahora veníamos hablando de grandes cosas hermosas y maravillosas. Estábamos hablando del cielo azul, las estrellas brillantes, ángeles, el enigmático trono donde vive el Señor y que solo un par de personas han podido verlo, de cosas tan grandes, bellas e inexplicables para nosotros, que incluso inspiraron varios versos que creó el rey David en sus salmos, como en el Salmo 8, que dice que el Señor ha puesto su gloria sobre los cielos. La verdad es que es tan bonito ver esto, la puesta de sol, las nubes con sus arreboles o la luna llena, pero esa sensación no es la misma que se nos evoca de una manera tan natural cuando pensamos en un mar bravo, en un mar embravecido, o en los enormes abismos que existen dentro de él, que ni siquiera el ser humano ha podido explorar, porque no tiene la capacidad para hacerlo en su totalidad. Es muy lindo apreciar la naturaleza desde un lugar cómodo y seguro. El mar calmo se ve precioso desde una playa, los peces se ven muy lindos en una pecera, pero ¿puedo decir lo mismo en medio de una tempestad? ¿Podré decir lo mismo si me encuentro frente a una bestia acuática tan fuerte como el Leviatán? Me parece llamativo cómo desde esta parte el salmista comienza a invitar a la alabanza a seres y criaturas que son muy disímiles entre sí. Primero el cielo, luego a la tierra, que son contrapuestos. Los ángeles, los ancianos, los seres vivientes, que son totalmente opuestos a lo que un monstruo marino significa. Y lo alto del cielo es la antinomia de lo que son los abismos del mar. Hacia el salmista comienza el llamado a toda su creación, sin importar cuán sublime o imponente pueda verse. Increíblemente, Dios creó ambas cosas, todas esas cosas que nos pueden parecer aterradoras, para honra y gloria suya. De hecho, a Job le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? O cuando le dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y después más arriba en el versículo 40, en el capítulo 41 de Job, versículo 10, dice, nadie tan osado que despierta al Leviatán. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice el Señor. ¿Quién me ha puesto a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Después, el salmista habla acerca de eventos climáticos que tampoco son del todo agradables para el ser humano. Aquí habla del fuego, dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Tanto el granizo como el fuego también son fenómenos que podemos valorar, pero a los que también solemos tenerles mucho respeto. Todos sabemos cuáles son los beneficios del fuego, pero también sabemos lo peligroso que puede ser el mismo fuego. Lo mismo que el granizo. Podemos herirnos gravemente o incluso morir si nos golpean granizos muy grandes. Pero ambas cosas las hizo Dios y las usa Dios para cumplir con su voluntad y las usa muchas veces como una señal de advertencia, específicamente a estos dos elementos. Y también los usa como juicio para nosotros, para enseñarnos quién es Él y manifestar su poder. Cuando hablamos de fuego y granizo, yo creo que la imagen que se nos viene a la mente inmediatamente es la de en Éxodo, ¿verdad? Una de las plagas. Éxodo capítulo 9, versículos 17 al 26, dice, todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir, hablándole a Faraón. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Eterno hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Eterno hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces la verdad es que el granizo y el fuego Dios también los usa, también son parte de su creación, cosas que nos pueden parecer a nosotros muy aterradoras, muy difíciles de soportar, pero Dios las creó también, son parte de su creación. Aquí en Salmos, de capítulo 18, versículos de 12 al 13, nos dice, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos el Eterno, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Son una manifestación del poder del Eterno, para mostrarnos a nosotros cuán grande es su poder. En Isaías, capítulo 28, versículos del 1 al 2, dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca
de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí, el Eterno tiene uno que es fuerte y poderoso, uno que es como turbión de granizo, y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba la tierra. Y respecto del fuego, ¿qué tiene la Biblia que decirnos respecto del fuego? La verdad es que se usa bastante. De hecho, muchas veces representa la presencia del Eterno, como en la zarza o en la columna de fuego, en todo lo que es el Éxodo, ¿verdad? De hecho, Moisés compara a Dios en Deuteronomio 4:24 como un fuego consumidor y un Dios celoso. Dice, porque el Eterno, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. En Hebreos, capítulo 12, en los versículos 28 al 29, dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo eran estos seres que estaban en el trono? Le daban gracias, le servían con temor y mucha reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios también es fuego purificador, como nos dice Malaquías, capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces acá el salmista nos está diciendo mucho más de que fuego, granizo, alaben a Dios. No, porque son manifestaciones poderosas del Creador, son manifestaciones que Él ha creado para decirnos algo. O sea, no solamente nos habla de su gloria, de su majestad, por ejemplo, con el cielo, sino que también nos muestra su poder más concretamente a través de su creación. Y usando estos elementos como son el fuego y el granizo. Otro elemento que se menciona en estos versículos es la tempestad. Y cuando uno piensa en la tempestad, uno puede pensar casi inmediatamente en Jonás, ¿no? Dice Jonás 1:4, pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Acá lo esencial es ver que fue el Eterno el que hizo levantar un gran viento en el mar. O sea, no fue algo que se produjo de una forma espontánea. La tempestad también es algo que es muy temido, más aún si estás en el mismo mar sufriendo esa tempestad o en un lugar que no es tan resistente. Curiosamente, esta escritura, o sea, en los Salmos, se suele relacionar al viento con la obediencia. Dice, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Entonces, Jonás es un ejemplo enigmático acerca de las manifestaciones de Dios o las formas en las que Él habla, pero también tenemos un caso que es muy curioso también, que es de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, que dicen, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaban diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? La verdad es que es curioso, de que en realidad no es curioso, porque también es una reacción que yo también tendría, ¿no? Que los discípulos tuvieran de temor de la tempestad, cuando Dios mismo, el Dios que este salmo dice que la tempestad le obedece, teniendo a Dios mismo allí en la barca, tenían miedo. Y es algo que a mí también me pasa continuamente, que me empiezo a desesperar, cuando la realidad es que Dios está aquí conmigo, está allá con ustedes, y tiene al servicio su creación entera, que esa creación no hace nada sin sus órdenes. Cuando estábamos estudiando este salmo, mi mamá me decía, bueno, nos contaba todo, que cuando ella era niña, ella vivía en el sur de Chile. Entonces, las casas, al ser de madera, se movían mucho, y la verdad es que llovía, y de hecho llueve todavía muy fuerte. Entonces, ella se puso a reflexionar que en medio de toda esa situación tan caótica como podía ser una tempestad, nadie le enseñó, y ella tampoco tenía cómo aprender, en medio de todo ese temor, de dar las gracias a Dios por esa tormenta, porque Él se expresa a través del viento, porque era su palabra en obra, ya que la tempestad ejecuta, hace y pone por obra su palabra. Al haber en medio de una situación tan confusa como una tempestad, a nosotros como frágiles seres humanos, a veces nos imposibilitan o no nos permiten dar muy bien las gracias al Señor en medio de toda esa majestad de su poder.
Esto resulta un gran desafío hacer esto. A veces estamos tan asustados que olvidamos quién es el amo y el señor de todo lo que existe. A veces perdemos de vista nuestro lugar en el universo y creemos que nosotros somos el centro de ese universo. Pero lo que este salmo nos está enseñando es exactamente lo contrario, que nada de esto se trata de mí, que no se trata de mi familia, tampoco se trata de ningún ser humano, que no se trata de nadie más que de él, y que la naturaleza, aún la naturaleza más temible, fue hecha por él y para él. Por ello nuestra adoración y alabanza debe ser sumamente consciente y respetuosa. Lo que vemos en este salmo es que Dios no necesita a quien lo alabe. Lo que aprendo en cada salmo es que Él no necesita, por ejemplo, de mi oboe, no necesita mi flauta, no necesita que yo cante, no necesita mis manos, no necesita una orquesta que toque excelente, no necesita un coro enorme, porque su misma creación y tiene quien le alabe también arriba en los cielos. O sea, mis notas en oboe no son nada en comparación a lo que es el Señor. Pero el hecho de que Él no necesite de mi alabanza, que no necesite nuestras alabanzas para ser quien es, no quiere decir que no se lo merezca. Entonces me puse a pensar que no alabo a Dios porque yo soy la que quiere alabarlo. Lo hago porque debo hacerlo, como me dice el salmista, aleluya, alaben al Señor. Me está diciendo, yo debo alabar al Señor porque Él se lo merece, porque es justo darle las gracias. Porque no hacerlo es un pecado. Porque cuando, por ejemplo, vemos a una persona que es muy virtuosa, tocando el piano, tocando violín, ¿no sería injusto no aplaudirle después de que termina su ejecución? ¿No, acaso no sería justo decirle muchas gracias por este buen momento, verdad? Sería injusto, ¿verdad? Hacerle eso a una persona que se ha esforzado tanto. ¿Y por qué no lo hacemos a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Los versículos 9 y 10 del Salmo 148 nos dice: los montes y todos los collados deben alabar a Dios, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Entonces, cuando lo primero que menciona este salmo son los montes y los collados, que son una muestra mucho más concreta para nosotros acerca del poder y la majestuosidad de Dios. La cordillera de los Andes, por ejemplo, que desde acá de Santiago se ve muy grande e imponente. Es como nuestro ejemplo máximo de montaña. De hecho, su grandeza es tan icónica que nuestro himno dice: majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Así de magnificentes son esta creación que hizo el Eterno. Pero incluso hay alguien más grande que esos mismos montes, y eso nos los muestra David en el Salmo 121, versículos del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro va a venir de ese monte? ¿Mi socorro va a venir de la cordillera de los Andes? No. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Luego también habla de la contraposición que existe entre un árbol frutal, un árbol de fruto y un cedro. La verdad es que me puse a averiguar un poco de esto, sobre todo del cedro. Bueno, la verdad es que estos dos árboles son muy diferentes. Un árbol de fruto tiene una función o una relación mucho más cercana y familiar con las personas. Nos parecen mucho más amables, de hecho, no tienen espina, podemos ir, en general son accesibles. Tenemos una relación más cercana con un árbol de fruto que con un árbol tan imponente y tan grande como lo es un cedro. Los cedros son árboles enormes, son gruesos y pueden llegar a vivir muchos años. Particularmente ellos son muy codiciados o muy valorados por su madera, debido a que la madera es muy bonita, es muy fragante, dura mucho y es resistente a los ataques de insectos. Por eso se usan como un símbolo de fortaleza o un símbolo de altura, de majestad también. Así el salmista lo que quiere recalcar es que no importa qué tan grande, fuerte o fructífero seamos, fuimos hechos por Dios y para Dios, y debemos alabarle por eso. Aquí traje una foto de una florcita que nos gusta mucho acá en la familia. Se llama No Me Olvides. Es una flor muy, muy, muy pequeñita, no sé si la conocen. Es una flor muy pequeña y muy delicada. Entonces siempre al mirar esa creación tan pequeña, tan ínfima, tan insignificante, podemos darnos cuenta del poder y del amor de Dios que puso en cada una de las cosas que Él creó.
cada cosa que yo pueda hacer, algo que en general Dios valora mucho, que es la música, por ejemplo, y que a mí me gusta hacer, nunca se va a comparar a la majestuosidad de esa flor pequeñita que nace a veces casi como maleza. O sea, ni siquiera mi nota más afinada, el oboe más caro del planeta, no se va a comparar nunca a esa flor, jamás. Y también me parece bonito el nombre que tiene, porque se llama No Me Olvides. Y yo creo que desde ahora lo voy a tomar como un símbolo igual de Dios, o sea, no me olvido de Dios. Él incluso está presente en la creación de esa florecilla. También este salmo habla acerca de las bestias y de todo animal, reptiles y volátiles. Entonces acá el salmista empieza a invitar a la adoración a estos seres que son muy familiares para nosotros, que son los animalitos. Acá de nuevo el salmista repite la idea de que sin importar lo grande o pequeños que puedan ser, un ser, eso no interfiere en que alabemos al Señor. Acá vemos que la palabra que se usa como bestia es la palabra jai, que significa animal, bestia o un ser viviente en general. Y la palabra que se usa a veces como ganado también, o que dice todo animal, se refiere más específicamente a cualquier cuadrúpedo o animal grande. Entonces está llamando la alabanza a todo tipo de animal, ya sea pequeñito o sea muy grande y muy imponente, como puede ser un elefante, un león, un leopardo, o un pequeño hámster, o un ericito de tierra. Primero habla también de habla de las bestias. Las bestias habitualmente se representan un símbolo de fuerza y de poder. Un caballo, por ejemplo, o un búfalo, un león, son animales muy grandes, son animales que tienen mucha fuerza, que pueden llegar a ser muy feroces, y que si los domesticamos pueden llevarnos a confiar en su propia fuerza y en el poder de ese animal. De hecho, Dios dice en las reglas para un rey que no hay que aumentar para uno muchos caballos, porque solemos confiar más en la fuerza, nuestra fuerza, a través de ese animal grande como es un caballo, y eso puede generarnos una falsa sensación de poder o de autoridad. Un ejemplo histórico del uso de estos animales enormes es el del estratega cartaginés de la época de la Segunda Guerra Púnica, que era Aníbal, que él domesticó y usó elefantes para cruzar los Pirineos y los Alpes, y también usaba estos elefantes para infundir mucho temor a las personas, a las poblaciones en las que iba conquistando o venciendo. Pero también acá el Salmo se refiere a los seres vivientes. Y aquí traje una foto de dos animalitas que queremos mucho. A la izquierda está nuestra perrita de nuestra familia que se llama Dana, y a la derecha está la gatita de la familia de Sergio, que se llama Melissa. La verdad es que las queremos mucho, y es muy impresionante ver cómo es que Dios se manifiesta a través de criaturas tan sencillas, tan pequeñas, tan cercanas como las son ellas. Si bien estos animales no tienen un gran poder, su propia existencia alaba al Señor. Y en general los animales domésticos, de campo, de granja, si bien no son familiares, a veces les perdemos el respeto y olvidamos lo complejos que son esos seres. Estas criaturas nos muestran día a día lo grande que es el Señor. Y acá hay otro de nuestros seres especiales, que es Sultán. Es muy pequeñito. Bueno, la verdad es que recuerdo un día que yo estaba jugando con él y se acostó mirándome así, como está en esa foto, por eso la traje. Y en ese momento, al mirarlo a los ojos y después de haber jugado con él, de haberle hecho cariño, de haberlo molestado, me di cuenta de lo increíble que es Dios. Primero porque nos encargó la vida de seres que en general son más indefensos que nosotros, porque por ejemplo un león incluso no puede llevarse a sí mismo a un veterinario, a un médico. Nosotros los seres humanos sí tenemos esa capacidad de auxiliarnos a nosotros mismos en situaciones complejas. Entonces en general un animal es más indefenso que un ser humano. Nosotros tenemos un raciocinio distinto que nos permite tomarlos y que nos permite tomar decisiones mucho mejor que lo que hace un animal.
pero también me maravillo porque Dios se preocupó de darle vida a esos ojitos que ven ahí, se preocupó de que respirara, se preocupó de que su corazón funcionara, de sus patitas, e incluso se preocupó de darles una vida que incluso es diferente a la de nuestras otras mascotas. El comportamiento, la forma de ser, por ejemplo, de Sultán es muy diferente a la forma que tiene de ser Dana o Meli. Cada uno tiene su propia característica, tiene sus propias formas de ser, sus propios gustos, sus propias mañas. A algunos les gusta jugar en el agua, a otros le tienen miedo. Dios se preocupó incluso de eso. Dios se preocupó de darle a cada uno una vida independiente de los demás. ¿Y cómo es que ellos no alaban al Señor si cumplen con su función? También se mencionan a los reptiles, y los reptiles sí suelen ser unos animales que en general a la gente no le gusta mucho. Acá traje una iguana particularmente porque Sergio también tuvo una iguana cuando era pequeño. Y la verdad es que no son animales que no sean muy agradables. O sea, a una iguana, aunque sea pequeña, también nos produce cierto rechazo, pero aún eso el Señor lo creó, y lo creó de esa forma, lo creó con esas patas, lo creó con esa cabeza, con esos ojos, con esa cola, todo para una función, y todas esas funciones son para gloria suya. También animales tan no bonitos, como puede ser un dragón de Komodo, por ejemplo, que son enormes y tienen mucha fuerza, y que también nos infunden mucho temor. Dios también los creó, también son parte de su alabanza, también muestran su gloria, también muestran su poder. El Salmo también habla de las aves. Aquí trajimos una foto de nuestra patita, que se llama Emma. Y también, acá no sé si se puede ver bien, voy a hacerle zoom. Pero aquí está uno de los pajaritos, es un diamante, que vive en la casa de la abuela de Sergio, y que le gusta mucho estar con Sergio. De hecho, es impresionante porque es un ave tan pequeña, uno pensaría que no sé, que no sabe mucho, pero la verdad es que él lo recuerda. Sergio tenía, por ejemplo, el pelo más largo antes, y cuando estaba acá en su hombro, le busca el pelo, como, oye, ¿dónde está tu pelo? Sabe que es él, se pone en su mano, sale a revolotear, se pone en su hombro. Entonces, ¿cómo es que esa creación no alaba al Señor si tiene un ser tan único, un ser que fue hecho con tanto cariño, con tanto amor, un ser tan único? La verdad es que es muy impresionante. Nuestra Emma también tiene su propia personalidad. También decimos que fue un milagro de Dios que ella llegara a nuestra vida, porque llegó de un huevito que estaba roto, y mi mamá lo cuidó y creció, y ahora la tenemos acá en la casa. Y ahí vemos a estas dos aves tan distintas, pero que Dios se preocupó de ellas. La palabra, de hecho, que usa este salmo es tzipor, que se refiere a una avecilla, a un pajarito. No está hablando de un águila, sino que dice, ok, un reptil tan feroz como un pajarito tan delicado, ambos deben alabar al Señor, y ambos de hecho alaban al Señor. El libro de Job, la verdad es que también es como la contraparte de este salmo, yo encuentro, porque también es el Señor mismo el que le dice a Job, hey, tú creaste esto, tú hiciste esto, a ver, cuéntame, ¿cómo lo hice? A ver, tú que sabes más, a ver, explícame, ¿cómo funciona un ave? Y en medio de todo ese discurso que le da a Job, de toda esa enseñanza, le dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? Yo creo que Job no, y yo menos, o sea, yo no pude haberle dado esas alas tan únicas y tan enormes a un pavo real. También dice, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Nosotros hacemos funcionar a toda esta creación. Somos nosotros los que los dota cada uno de sus características particulares. Somos nosotros los que manejan el tiempo, somos nosotros los responsables de que todo esto exista. La verdad es que estos últimos versículos nos enseñan que ningún ser viviente existe porque sí. Cada uno tiene su función y su forma propia. Ellos igualmente cumplen las órdenes de Dios, todos estos animales, ya que se comportan de la forma en que Dios los ha hecho.
Algunos también fueron creados para acompañarnos, para ayudarnos. Y yo lo que encuentro más sorprendente es que también creo que los animales fueron creados para enseñarnos. Las escrituras están llenas de ejemplos de animales que nos enseñan a cómo se trabaja o cómo se depende de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús habla de las aves del cielo que no siembran, no ciegan ni recogen en graneros, pero que Dios con su infinito amor las alimenta. Todo fue hecho para su gloria y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir, como dice Juan capítulo 1 versículo 3. Entonces, ¿qué derecho tenemos para destruir esta creación tan cuidadosamente diseñada? Hay una canción que nos gusta mucho en esta casa y que mi hermana, particularmente de esta parte, le recordó mucho. Esa canción dice: la bestia insaciable llamada ciudad devora a los hombres y a su identidad. Se olvidan del mundo que Dios les dio como un hogar, nuestro hogar. Este salmo nos llama a reflexionar sobre esto, a valorar lo que tenemos, a cosas que nos parecen tan cotidianas, pero que no tienen por qué ser. Mi mamá también pensaba, damos por sentado tantas cosas y no nos damos cuenta de que es Dios manifestándose a través de esa creación. Y nos olvidamos muchas veces de dar las gracias. Sobre todo quienes vivimos en las ciudades, como dice esta canción. Acá también les traje una foto de dos animalitos también en un estado muy vulnerable, como son las tortolitas, que es una foto también que tomó mi hermana. El Salmo 148, en los versículos 11 al 12, dice: los reyes de la tierra deben adorarle, y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Acá el salmista solamente menciona al ser humano, una vez que ha mencionado a toda la creación. Usa esta figura de contraposición. Primero hace referencia en estos versículos a las personas que están en posiciones de poder, como los reyes, versus los pueblos, y versus a lo que son los príncipes y los jueces de la tierra, que son personas que tienen autoridad en este mundo. Como dice, bueno, y después de todo esto que nos ha dicho el salmista en todos estos versículos anteriores, no cabe duda que ningún rey es más soberano ni poderoso que nuestro Dios. Y todo eso, y por todo eso les dice a los reyes, a los jueces, a los príncipes y a todos los pueblos que deben alabar. Si quienes están cerca de su trono arrojan sus coronas, ¿cuánto más un rey que es un ser humano? Como dice Isaías capítulo 37, versículo 6, dice: el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. En Colosenses capítulo 1, versículos del 6 al 17, vamos a empezar en el 15, nos muestra que nadie más que nuestro Dios eterno es quien tiene el poder, el dominio, las riquezas y el control de toda la creación. Por ello, los pueblos que están bajo sujeción de autoridades terrenales no deben confiar en el poder o carisma de sus líderes, sino que en su confianza debe estar puesta en el Señor. O sea, incluso como rey, incluso siendo una persona con tanta autoridad y con tantas responsabilidades, también tienen que dar honor y gloria al Señor. Lo que nos dice este pasaje que está en pantalla de Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de nuestro Salvador, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces lo que el salmista nos dice es que ningún ser humano va a poder ser superior a Dios, ningún rey, nadie, porque Dios mismo los puso a ellos como reyes. Respecto a los seres más sencillos que menciona este versículo, que son los jóvenes y las doncellas, está esta clásica escritura que creo que muchos jóvenes hemos escuchado más de una vez en la vida, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces lo que nos invita a reflexionar también estos versículos es que no importa si soy una persona joven, no importa si soy un adolescente, si soy un adulto joven que está recién aprendiendo, no importa, no podemos excusarnos en nuestras debilidades para dejar de alabar al Señor.
todo lo contrario. Debemos acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, porque Él nos los mandó, y por eso debemos darle gracias y honrarle mientras tengamos fuerza. Por otro lado, estos mismos versículos nos mencionan a los adultos mayores. Para el Señor, si bien un anciano a nuestros ojos se ve muy débiles, para el Señor son de alta estima. De hecho, existe un mandamiento en Levítico, capítulo 19, versículo 32, que dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Para un Dios los ancianos son muy valiosos. Y por eso me llama mucho la atención que hay muchas escrituras que se refieren a los ancianos y a su enorme valor que tienen para el pueblo. Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad está la inteligencia. Para el Señor son personas muy, muy valiosas. Isaías capítulo 46, versículos del 3 al 4 dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El Salmo 92, versículos 12 al 15, dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cómo vimos que era un cedro en el Líbano? Un cedro en el Líbano era majestuoso, ¿no? Era grande, vivía muchos años, tenía un aroma particular, era muy bien valorado. El justo crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que el Eterno, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, los adultos mayores son muy valiosos para el Señor, pero también tienen muchas responsabilidades. Y esto me lo digo a mí misma, porque en el fondo uno siempre va a ser mayor, y en esta comunidad también hay mucha gente mayor. Debemos valorar toda su enseñanza, y también nosotros mismos prepararnos para cuando lleguemos a ese momento, y darnos cuenta de que aún en nuestra vejez Dios nos va a sostener, Dios nos va a proteger, nos va a fructificar. Vamos a estar vigorosos y verdes para una misión, que es anunciar al Señor. Bueno, respecto cuando estábamos haciendo este salmo con mi hermana y llegamos a esta parte de los ancianos, la verdad es que nos acordamos de una anciana en nuestra antigua congregación que tenía demencia senil, así que tenía problemas graves de memoria. Y todavía nos emocionamos al recordarla, de que sin perjuicio de que ella no recordara a sus familiares, ella seguía cantando a Dios, sin olvidar las letras de todos los cánticos. O sea, aun cuando ella no podía recordar quién era su hija, quiénes eran sus nietas, ella se acordaba perfectamente de una canción para alabar a Dios. Por alguna razón que aún no se entiende del todo, la música es de las últimas cosas que se olvidan con el Alzheimer. Hay un extracto de Miguel Ángel Criado que salió en el diario El País, que se llama El Alzheimer no puede con la música. Lo que dice esta persona es: sin saber muy bien por qué, la música es una de las pocas armas que tienen los terapeutas para hacer frente al avance del Alzheimer. A pesar de la devastación que provoca esta enfermedad en el cerebro, y en particular en la memoria, una gran parte de los enfermos conserva sus recuerdos musicales, aún en las fases más tardías. Ahora un estudio señala las posibles causas de este fenómeno. La música la guardamos en áreas cerebrales diferentes del resto de los recuerdos. Imaginen el poder que tiene la música, o lo que Dios hizo que la música generara, que tiene el poder de traernos de vuelta y acercarnos a Dios, incluso si nuestra mente ya no puede recordar a nuestra familia. Si el salmista nos dice que debemos alabar, quizás también sea por este motivo, porque si eso llegase a pasar y Dios no lo permita, va a ser una de las últimas conexiones que nos queden con Él, o con nuestra familia, porque todas las canciones, las músicas, se ha visto que son significativas para las personas que las escuchan, las hacen incluso recuperar un poco de movilidad. Comienzan a cantar, recuerdan a sus seres queridos, recuerdan épocas. Hay un documental que se hizo acá en Chile,
que es de Canal 13, que es acerca del Alzheimer y la música. Y ahí la verdad que es bastante emocionante ver cómo personas ancianas que no se mueven producto de su enfermedad de demencia, cuando empiezan a escuchar música empiezan a moverse de a poco, empiezan a recuperar la movilidad de sus manos, de sus brazos, después la música se va y al momento ya vuelven a estar como estaban. Así de importante es la música y de lo significativa que es para nosotros, incluso en nuestra vejez. También teníamos un anciano muy querido en la congregación, que tenía problemas respiratorios, así que se cansaba mucho para todo lo que hiciera. De hecho, a uno le asombraba que siguiera con tanto ánimo y con tanta energía, caminando, intentando conversar. La verdad es que era muy admirable. Y saben que a pesar de todo ese problema de respiración que tenía, igual lo escuchábamos cantar. Y digo escuchábamos porque justamente ese día, por alguna razón, no pude tocar, así que yo me tuve que sentar en la congregación y estar cantando los himnos con los demás, y ya no estaba adelante. Entonces muchas veces no tuve la oportunidad de cantar junto a él. Y recuerdo que ese día, junto con Checho, no pudimos cantar, porque él estaba junto a otro abuelito cantando en la reunión. Y no podíamos cantar porque de la pura emoción no podíamos proferir ninguna palabra. Yo la verdad no había vivido eso antes, y creo que ese día Dios quiso que yo viera, muy probablemente para escuchar eso y contarles. Y sobre todo a la gente que quizá está en una situación mucho más delicada, más débil, como puede ser un anciano o una persona enferma, de lo significativo que son sus esfuerzos para alabar a Dios. Porque como dice el Salmo, que hay que cantar acerca de las obras del Señor. Y yo viéndolos a ellos cantar, sé que aunque me falte el aire, tengo que cantar. Entonces, esa alabanza que Dios me mostró ahí, en realidad era mucho más significativa que mi alabanza con mi oboe. Y por supuesto, el Señor no se olvidó de los niños, el salmista no se olvidó de ellos. Hay una escritura clásica que es acerca de los niños, que es Mateo 19:14, que dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y al respecto, mi hermanita, ella trabaja en un colegio, y me contó una experiencia que ocurrió hace unos días atrás, en la que repartieron los libritos azules que tienen el Nuevo Testamento, y se lo empezaron a repartir a los estudiantes que son de primaria. Y algunos de los profesores, la verdad es que estaban muy escandalizados o molestos porque hayan hecho eso, de cómo le van a estar repartiendo Biblias, están adoctrinando a los niños. Pero ella observó que en medio de toda esa animadversión de los adultos, había niños, habían estudiantes que efectivamente abrieron el libro y se sentaron a leer. Entonces al final un niño es mucho más receptivo hacia Dios que incluso un adulto. Y como mi hermana me decía, o sea, han sido estudiantes lo que le han dicho a ella, que Dios la bendiga. Entonces, ¿cómo el salmista se va a olvidar de ellos del hogar? De las alabanzas más genuinas quizás que puedan existir. Entonces, para Dios no importa si estamos muy ancianos, no le importa si somos niños, no le importa si somos jóvenes. Como dice el salmista, debemos alabar. Los versículos 13 y 14 del Salmo 148 dice: alaben el nombre del Eterno, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre toda la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Acá hay algo llamativo que dice, solo su nombre es exaltado, es decir que su nombre mismo es algo extremadamente elevado y poderoso. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El Salmo 90, versículo 2 dice: desde antes que nacieran los montes, todo lo que ya hemos visto, y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. O sea, su solo nombre es elevado, es excelso. Entonces, la verdad es que este parecería un buen final, ¿no? Ya hablamos de la creación, el salmista ya nos invitó a alabar, ¿cierto? Toda la creación debe alabarlo.
pero él agrega un versículo más que es muy llamativo y parece un poco que está un poco nada que ver, como decimos acá en Chile, a lo que se estaba hablando anteriormente, que dice, él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo del cercano, aleluya. En hebreo, esta expresión del poder, en realidad en hebreo la expresión es distinta, dice, se puede leer como el Dios ha exaltado cuerno o ha alzado cuerno para su pueblo. El cuerno en las escrituras o en la cultura hebrea simboliza poder. Es una metáfora de poderío o de victoria. Y la expresión cuerno enaltecido se traduce usualmente como, en algunos salmos, por ejemplo, dice, tú aumentarás mis fuerzas como un búfalo, está hablando tú vas a alzar mi cuerno, dice. O cuando dice, tú acrecentarás nuestro poder, también habla, tú alzarás nuestro cuerno. Y estas expresiones provienen de la imagen, como vemos acá, de un toro o un búfalo levantando sus cuernos luego de ganar una batalla. El cuerno enaltecido es un símbolo de victoria, ya sea por una persona, Israel, o respecto de pueblos vecinos, por ejemplo en Zacarías, que se usa de que él va, a los que dispersaron a Judá, les va a bajar su cuerno, va a estar sobre su cuerno, va a estar sobre su poder. Así que cuando Dios exalta el cuerno o el poder de alguien, es porque el Eterno es quien está trayendo victoria al oprimido. Acá el Salmo 89, versículos 17 al 18 y el 24, nos muestran cómo es que Israel tiene el deber de dirigir la alabanza en la tierra. Dice, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. O sea, por su gracia, por su buena voluntad el Eterno acrecenta nuestro poder. Porque el Eterno es nuestro escudo y nuestro Rey es santo, es el Santo de Israel. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. O sea que a través de nosotros también, así como a través de las nubes, a través de las flores, a través de los animales, su gloria también se manifiesta. O sea, nosotros no somos considerados menos que el resto de la creación en el sentido de que nosotros también podemos manifestar su gloria. Y de hecho debemos manifestar su gloria. Como dice Isaías capítulo 43, versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, finalmente, cuando se habla de que Él ha exaltado el poder o ha enaltecido el poder de su pueblo, es porque el Señor lo ha hecho. El Señor nos ha enaltecido y nosotros debemos enaltecer al Señor para que Él sea exaltado. Nosotros somos parte de esta cadena de adoración. Nosotros no solo debemos aprender del resto de la creación, sino que nosotros debemos hacer suya esa forma que tienen de manifestar la gloria del Eterno, hacerla nuestra y nosotros alabar al Eterno. Pero ¿quién es el cuerno de Israel? Porque aquí habla de que él va a alzar un cuerno para Israel, pero ¿quién es ese cuerno? Acá tenemos una escritura de Ana, en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10, dice, delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Eterno juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Acá, de nuevo, en hebreo dice que alzará el cuerno de su ungido. Al final la autoridad, el cuerno de Israel era el Redentor, que vendría tiempo después, al tiempo en que se escribieron estos salmos. En Lucas capítulo 1, versículos 54 a 55, dice que María, en su oración, dice, acudió en ayuda de su siervo Israel. El cuerno, el ungido, el rey, acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, lo que nos dicen estas mujeres, y también lo que nos decían en los capítulos anteriores, es que al final el cuerno de Israel es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Él es el cuerno que Dios ha levantado para exaltarnos dentro de todo lo que existe. Al final la victoria no es nuestra, al final la victoria es de Él. Como dice Zacarías, según Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 71, dice, entonces su padre Zacarías, el padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador, y originalmente lo que diría literalmente es, nos levantó cuerno de salvación, en la casa de David su siervo,
como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos, para darnos victoria de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Entonces, finalmente, el salmista no solamente quiso enfocarse en la creación, sino que también quiso alabar y que alabemos y exalcemos a ese cuerno, a ese Salvador, a ese Redentor que vendría después por nosotros y a quien nosotros debemos dar a conocer. Y por causa de quien también somos un pueblo. Moisés le dijo esto al pueblo en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: guardad los mandamientos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y acá agrega algo importante, que es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué es lo último que menciona el Salmo 148? Dice, el pueblo a él cercano. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como a ellos, como lo está el Eterno nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Entonces, al final, lo que está haciendo el salmista es que reconozcamos la autoridad de Dios, no solo porque creó todo, sino que también porque nos salvó, nos redimió, y porque somos el testimonio frente a las demás naciones de quién es el Señor. Él es nuestro cuerpo y nosotros debemos publicar todas sus alabanzas. Ya para ir cerrando este estudio que hemos estado preparando, creo que nos ha quedado bastante claro que la gloria de Dios está sobre la tierra y sobre los cielos. Su gloria se revela en todos lados. Está presente en los cielos, está presente también aquí en la tierra. Y esto en realidad es un motivo suficiente para que debamos alabar a Dios. Esto, o sea, como ya decíamos, Dios no necesita nuestra alabanza, pero se la merece. Pero más bello aún ha sido entender que si bien la gloria de Dios se manifiesta en su creación, Dios no está limitado a esa creación. Dios no es la creación. Dios es más grande que su creación. Como dice el versículo 13, solamente la gloria de Dios está sobre la tierra. De modo que la creación solo es una parte, solo nos muestra una parte de lo que Dios es. Lo que vemos es algo ínfimo, la creación es algo insignificante frente a todo lo que Dios es. La creación no representa totalmente a Dios, sino que solo es una forma en la que Él se presenta ante nosotros. La creación solamente nos presenta una imagen limitada de lo que Él es. Por eso David dice en el Salmo 100, versículos del 1 al 3, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Eterno con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Eterno es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, Dios creó todo y además creó un pueblo para Él mismo, para que le dé loor, honor y gloria al Redentor. Entonces concluimos este estudio bíblico con un bonus de música que encontré que estaba relacionada al Salmo 148. Lo dividí en 3 categorías para distintos gustos que puedan existir. Canciones más populares, por ejemplo, tenemos una que se llama Aleluya, que es de Nava Tehila, que está en hebreo, y que pronuncia los primeros versículos refiriéndose al cielo y a los ángeles, y está en hebreo y la verdad es que es una canción muy bonita. También si a alguien le gusta el francés, hay una canción sobre el Salmo 148 que es de Lille Gare. También otra de las canciones que nos sirvió de inspiración para hacer este salmo es una que se llama Lejos del ruido, que es de Jonathan Uriel, y también otra misma canción que es El Cordero, que es la musicalización de las palabras que dicen los ancianos, los seres vivientes y los ángeles arriba en el cielo. El Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. También si a alguien le gustan los himnos más tradicionales, existe uno que se llama Yo canto del gran poder de Dios, que en realidad es un himno inglés de Isaiah Watts. Y también otro himno que se creó que se llama Todas las criaturas de nuestro Dios y Rey, que es de Ralph Vaughan Williams, que también es un compositor bastante famoso.
Y si a alguien le gusta la música clásica, tenemos un poco de barroco francés, que se llama Jubilate de Omnis Terra, que también es una compilación de distintos salmos, distintos versos, y también la misma canción de Ralph Vaughan Williams, pero esta vez hecha por Gustav Holst, que es de otro estilo, también unas que son clásicas, pero más modernas, que es el Salmo 148 de un director de origen judío que se llama Leonard Bernstein. Entonces, esto sería nuestra exposición del Salmo. También queríamos presentarles un video que hicimos mucho cariño, un video que hicimos con nuestra familia, no solamente nuestra familia, sino que también la familia Ibáñez, que también son unos muy lindos hermanos que nos ayudaron también, y también quisieron unirse a esta adoración, porque en el fondo todos estamos llamados a adorar. No importa quién seas, no importa dónde estés, es nuestro deber hacerlo. El salmista ya nos lo dijo, deben alabar, debemos hacerlo. ¿Video? Entonces, ahí, bueno, nos dicen si pueden verlo. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, positivo. Ya, muchas gracias. Y ese fue el salmo que preparamos con nuestra familia. Espero que les haya sido útil para aprender algo, porque en realidad para nosotros fue muy bonito trabajar en él. Muchas gracias, familia, y hasta acá llega la grabación del día de la fecha.